Colosenses capítulo 1. Hemos visto ya bastante de esta epístola, hemos hecho una introducción para que pudiéramos conocer el trasfondo de todo lo que involucraba la iglesia, primero la ciudad de Colosa y luego también los cristianos en Colosa. Ya hemos visto la introducción, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy lo que vamos a hacer es analizar los versículos 3 al 8 y he titulado esta sección Milagros en Colosas. El milagro fue que Epafras, cuando llegó a su pueblo natal, encontró corazones abiertos al Evangelio. Y cuando él compartió el plan de salvación con ellos, algunos se convirtieron y antes de que se diera cuenta tenía una iglesia en sus manos. Entonces, como empezaron a entrar poco tiempo después falsos maestros, Epafras se vio con la obligación de buscar una solución y, como sabéis, viajó hasta Roma para encontrarse con Pablo y pedirle consejo. Y cuando Pablo recibe la información, se llena de alegría. Queda impactado por ver cómo la cadena que se comenzó en Éfeso años antes, con la instrucción que Pablo dio no solamente a Epafras, sino a otros discípulos, ahora se ha multiplicado y se ha extendido incluso a un sitio donde Pablo nunca había estado antes. Recibe tanta alegría, se siente tanta alegría por el milagro que Dios ha hecho en Colosas, que ora al Señor y el Señor le da esta revelación, le da esta carta. Vamos a leer los versículos 3 al 8. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a intentar desmenuzar, abrir un poquito ese pasaje. Hay mucha información aquí. Si te esmeras, si te esfuerzas en ver los detalles que hay aquí, vas a darte cuenta que ahí hay un mensaje extraordinario. Quiero compartir parte de ese mensaje esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por esta epístola, Señor. Gracias por poner estas palabras en el corazón y mente del apóstol Pablo hace 2000 años, porque la iglesia de Colosas se benefició grandemente de ella. Pero no solamente es la iglesia, sino a través de los siglos, Señor, esta epístola ha ido pasando de generación de cristianos a generación hasta nuestros días. Y parece mentira, Señor, pero 2000 años después tenemos tanta necesidad de este mensaje como hubo en el primer siglo. Ayúdanos, por lo tanto, a escudriñar las Escrituras, a ver el mensaje que Pablo tiene aquí para nosotros, y puede ser, Señor, que este mensaje que fue dado hace 2000 años pueda caer en buen corazón, esta semilla pueda caer en un corazón abierto, y también hoy puede haber alguna persona presente, Señor, que responda con fe, depositando esa fe salvadora, Señor, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y puedan recibir la gracia de la salvación. Obra, Padre, para que tu Espíritu se mueva tanto en los creyentes como en los que todavía no han recibido a Cristo como Salvador. En Cristo Jesús. Amén. ¿Quién opina que la gratitud es una gran medicina? Ser agradecido. He estado alrededor de mucha gente que tenía un corazón siempre agradecido. Y no importa en qué condición estén, siempre con una sonrisa decían: gracias, Dios. Gracias, Señor, por esto. Incluso he visto a personas que, estando en gran tribulación,
eran capaces con convicción de decir, Señor, gracias por estas tribulaciones. La gratitud, hermanos, es una gran medicina para el alma. Y curiosamente, Pablo muestra gratitud en 5 lugares en esta epístola. Si miráis aquí en el versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es especialmente interesante sabiendo dónde está Pablo, dando estas gracias. Si os recordaréis que Pablo estaba en arresto domiciliario. Ese tipo de arresto domiciliario más bien era un arresto donde estaba él mismo quizá encadenado a un soldado romano, no tenía libertad de movimiento, estaba viviendo un confinamiento y no eran 2 o 3 meses, era mucho más tiempo. Pero en estas circunstancias, en el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre. ¿Por qué? Está mirando más allá, no está mirando sus circunstancias, está mirando lo que Dios ya ha hecho por ellos. Pero si saltas al capítulo 2, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es decir, esta gratitud, si escuchases a Pablo orar hoy, ¿sabes de qué estaría llena su oración? De gratitud. Incluso en estas circunstancias tan difíciles. En el capítulo 3, versículo 15 a 17, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y termina en el capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, que vuestras oraciones estén llenas de gratitud. Hay algo, hermanos, hay una fe extraordinaria en una persona que a pesar de sus circunstancias puede decir, mira, no entiendo lo que me está pasando, pero me siento agradecido porque sé que Dios está en medio de todo esto. Está mirando más allá de sus circunstancias. Y Pablo anima a los colosenses a mirar más allá de las circunstancias, a lo que ya tienen en Cristo. Este es un gran mensaje en sí solo, la gratitud, el milagro de tener una gratitud así en medio de tantas dificultades. Entonces, Pablo entra a darnos muestra en su agradecimiento, Pablo señala varias etapas en la experiencia espiritual que los creyentes estaban teniendo. Y de ellas me gustaría cuidarme hoy. 1, dice, doy gracias a Dios porque ha llegado a vosotros el plan de salvación. Ha llegado a vosotros el Evangelio. Y ha llegado a través de este fiel siervo Epafras. Segundo, vamos a ver que el Evangelio se centraba en una persona, no en las obras nuestras, sino en una persona que es Cristo Jesús. Él es el que murió en la cruz por nosotros y Él es el único que puede darnos redención. Da gracias por eso también. Y luego otra etapa, la vemos en el versículo 4 y 6, había oído de la fe que tenían esos hermanos y de lo fiel que estaban siguiendo al Señor como discípulos. Una cosa es recibir el plan de salvación y punto, pero otra cosa es que esto les encaminó a querer aprender más y más y más y más y se convirtieron en fieles discípulos del Señor, meta que debería ser de todos nosotros. Y versículo 7, fueron hechos discípulos. ¿Quién les discipularía? ¿Quién sería aquel que estaría detrás de ellos día y noche, semana tras semana, mes tras mes, ayudándoles a profundizar, a crecer espiritualmente? Pues habían varias personas, no era Epafras nada más. Creo que Filemón, hay un libro que Pablo escribió a un discípulo suyo llamado Filemón, y hubo otros que participaron en ese trabajo de discipular. Y otra cosa por la cual Pablo da gracias es porque ellos estaban manteniendo fieles a pesar de las pruebas. Entonces vamos a mirar esto punto por punto. Primero, oyeron el Evangelio. Vamos a mirar el versículo 5 otra vez. La segunda parte dice, acaso de la esperanza que está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, el Evangelio no era algo natural en Colosa. Lo que parecía que era bastante natural es todas las fuentes de ideas que circulaban por esa zona, creando en sí una especie de sincretismo que dejaba a las personas como, bueno, un poquito de todo y así estamos todos contentos. Pero Pablo dice, mira, estoy contento yo porque ha llegado el verdadero mensaje que os puede salvar, que os ha salvado, os ha llegado a vosotros y os ha llegado gracias a un mensajero fiel, alguien que no se conformó con disfrutar de la salvación para sí mismo, sino que quiso reproducirla, quiso exportarla. Hermanos, un cristiano que está contento con su salvación y no la exporta es un cristiano egoísta. Amén. Imagínate encontrar un tesoro extraordinario, tan extenso que te va a dar todo lo que puedes necesitar y decir, pues yo lo quiero para mí y no lo quiero compartir. Eso muestra una vida egocéntrica y no muestra verdaderamente agradecimiento. El Evangelio tuvo que ser llevado y en este caso fue Epafras el mensajero fiel. Notad conmigo, venid conmigo al final del capítulo 4, versículo 12. Vemos aquí a Epafras. Y digo, saluda Epafras. ¿Dónde está Epafras aquí? Está con él, está en Roma. Ha hecho un largo recorrido para decir, Pablo, necesito que nos ayude, necesito munición para poder saber cómo atacar estas falsas enseñanzas que nos están rodeando. Y ahora Epafras está con él. Y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Me encanta el hecho de que Pablo reconociera a este discípulo como siervo del Señor. ¿Quién aquí, hermano, se considera verdaderamente un siervo del Señor? En el momento que recibimos a Cristo, ya no somos nuestros. Pertenecemos a Cristo. Amén. Por lo tanto, no solamente le damos a Cristo nuestros pecados para que nos salve de la condenación, sino que le damos nuestra vida diciendo, Señor, ¿en qué mejor lugar puedo poner mi vida que en tus manos? Ayúdame a ser una extensión de ti. Epafras entendió esto. Mi pregunta esta mañana es si lo entendemos nosotros. Es siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. ¿Cuáles eran las peticiones de Epafras? No solamente que escucharan el plan de salvación y fuesen salvos, sino para que estuvieran firmes, dice, estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Cristo quiere. Versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Epafras, hermanos, es uno de esos personajes desconocidos que leemos sobre él en una epístola como esta y no volvemos a oír de él. ¿Sabes? Yo me estoy enamorando espiritualmente de este discípulo. Me inspira tremendamente. Y espero que sea una inspiración para vosotros. No era de los nombres grandes en las pancartas, era de ese que estaba detrás del telón, que nadie notaba, pero que estaba deseoso de participar en la obra que Dios estaba haciendo. Yo quiero ser partícipe, yo quiero servir al Señor. Ojalá, hermanos, todos aquí pudiéramos desarrollar un espíritu como el de Epafras. ¿Sabe lo que estaría pasando? Estaríamos ansiosos por servir los unos a los otros. Estaríamos ansiosos por compartir el Evangelio, en la buena noticia de salvación a las personas que nos rodean. Estaríamos deseosos de llevar el Evangelio a los nuestros, a los que están en casa, a nuestros vecinos. Entonces, vemos aquí a un discípulo fiel que dijo, el Evangelio me llegó a mí gracias a un siervo, ahora yo quiero convertirme en un siervo, y donde quiera que vaya voy a extender la buena noticia. Epafras dijo, yo quiero ser usado por el Señor y lo voy a hacer empezando en casa. Amén. Tranquilo, mastiga. Empezando en casa, pero pastor, es que en casa me conocen. Venid conmigo a Marcos capítulo 5.
versículo 15. Es curioso porque ahí vemos la historia, una historia muy conocida de un endemoniado, se le llama el endemoniado de Gadara. Y Jesús va a esta tierra lejana y se encuentra con este endemoniado. Todo el mundo intentaba evitar a este endemoniado. Era un endemoniado que tenía una fuerza sobrenatural, era capaz de incluso romper las cadenas, tenía una fuerza bestial y era imposible sujetarle. Pero Jesucristo aparece por allí, y mira lo que dice en el versículo 15. Viene a Jesús y ven que le había sido atormentado el del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y tuvieron miedo. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Este endemoniado ha sido librado de sus demonios. Y no era uno. Resulta que estos demonios entraron en una manada de cerdos, como 2000 de ellos, y se lanzaron locamente por un precipicio y murieron. Pero este hombre no estaba poseído por un demonio, estaba poseído por una legión. Pero ahora le vemos aquí completamente transformado. Ha tenido un encuentro con Jesús y este encuentro ha transformado su vida. Y sabes, como en gratitud le dijo: Señor, gracias, déjame que te siga. Donde quiera que tú vayas, yo voy. ¿Y qué les dice el Señor? Mira lo que dice. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora toma nota, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Eso es interesante. De hecho, si miras el libro de Hechos, cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, se encuentra con sus discípulos y dice: me seréis testigos. ¿Dónde? En casa. En Jerusalén. Fue allí donde los discípulos tuvieron mayores fracasos. Allí les conocían bien. Y los que podían ser de Judea, pues luego de Judea. Pero yo saco un mensaje de ahí, que el Señor quiere que seamos testigos o testimonio con los que más cerca tenemos. Porque es allí donde vamos a hacer mayor impacto. Ahora, si tu vida no ha cambiado, no vamos a hacer impacto. La vida de Epafras había cambiado tanto, que cuando llegó a Colosas, la gente notó ese cambio. Y dijeron: Epafras, te reconozco, eres el mismo que hace unos meses. Pero tu forma de hablar, tus prioridades, tus deseos, tu mensaje es distinto. No dejas de hablar de Jesús. ¿Por qué? Dice: porque estoy enamorado de Él. Porque Él me ha salvado. Él me ha dado propósito en la vida. No solamente me ha salvado de la condenación que me espera, o que me esperaba, sino que me ha salvado de una vida vacía, sin propósito. Solamente para vivir, para ganar dinero, para acumular cosas. Me ha dado una vida significativa. Y se sentía tan agradecido por eso, que nada más llegar a Colosas empezó a comunicar. Y la gente pudo ver el mensaje vivido y pudo oír el mensaje que ellos necesitaban para poder ser salvos. Entonces, el mensaje del Evangelio, hermano, no era natural de Colosas. Era algo que alguien tuvo que llevar allí. Me pregunto, ¿quién va a ir a hablar a tu vecino? ¿Quién va a ir a hablar a tus amigos, a tus familiares? Espero que puedan ver un cambio en tu vida, que digan: ¿sabes por qué ese cambio? Y puedan decir: por esta razón. Porque he encontrado a un Salvador extraordinario. He encontrado al Señor Jesucristo, el Salvador de mi alma y dueño de mi vida. Y lo mejor que puedo hacer en gratitud es vivir
Entonces, ¿dónde empezamos? En casa, con los nuestros. Eso significa que vamos a tener que quizá cambiar algunos hábitos. ¿Sí? Imagínate que envía a este endemoniado a su casa endemoniado. Pues no, gracias, ¿no? Pero imagínate la sorpresa que cuando él llegó allí dijeron: es él. Pero hablando con coherencia, hablando con razonamiento, hablando con... y completamente vestido, quizá con alguna cicatriz de su vieja vida, pero ahora una persona allí agradecida. Y ahora te quiero contar de que ha producido ese cambio, de su Salvador Jesucristo. Hermanos, el mensaje más poderoso que podemos predicar no es el mensaje hablado, vivido con un ejemplo. Es cuando la gente dice: lo veo, lo entiendo, y yo quiero eso. Lo segundo, y el tiempo me va fallando ya, el Evangelio se centra en una persona, en el Señor Jesucristo. Pablo empieza el versículo 1, soy apóstol de Jesucristo. En el versículo 4 habla de la fe en Cristo. En el versículo 7 habla de que era ministro de Jesucristo. Y en el versículo 5 habla de la palabra verdadera del Evangelio. Hermano, el Evangelio, en la buena noticia, se centra en la persona de Jesucristo. En el momento que añades algo, ya hemos fallado. Hay personas que dicen: pastor, yo fui salvo cuando yo recibí a Jesucristo, pero no recibí el Espíritu Santo hasta que me bauticé. Hay personas que creen así. En el momento que nosotros podemos añadir cualquier obra pequeña, hemos destrozado, hemos violado la obra redentora del Señor Jesucristo. Se centra en el Señor Jesucristo, no en la ley de Moisés. La ley de Moisés lo único que hace es mostrarnos en un espejo el pecado que hay en nuestra vida, llevándonos a crear un deseo de arreglar ese problema. Y la única es el ayo que nos lleva a Cristo. Se centra en el Señor Jesucristo. Déjame que te diga una cosa: si tú estás aquí y no estás seguro de si murieses irías al cielo, te digo que necesitas a Cristo como tu Salvador. Me quisiera convertir en ese Epafras que te dice: mira, hay una buena noticia en una vida, hermano. A ver, cuando encendemos la televisión y escuchamos las noticias, ¿cuántas buenas noticias recibimos? Parece que los reporteros solo se centran en las malas noticias. La gasolina va a subir, o va a haber más impuestos, o corrupción en el gobierno, o en cierto país. Parece que son todo, y te deprimen nada más que encender la televisión. Pero hermanos, imagínate por un momento, que dicen: hoy hemos invitado al pastor Eusebio Pérez Pleite, alias Sami, de la Iglesia Bautista de Arroyo, de Arroyo de la Miel, en Málaga, para que nos dé una gran noticia. Señor Sami, por favor, entre usted. Y le digo: la mejor noticia del mundo es que Cristo es el Salvador y quiere salvarte a ti. ¿Crees que me invitarían otra vez? Pero no es porque fuera una mala noticia, o sea, una noticia falsa. Sería pues porque no hay cabida en el corazón de la gente para este tipo de noticias. No te sorprendas si en algún momento compartes este mensaje con otra persona y te rechaza. Es la reacción normal. Y esto, quiero que veáis un pasaje que me tocó mucho. Esto, hermano Timoteo, hermano Aaron Bashor, lo predicó aquí hace ya un montón de años. Me sacó Colosenses capítulo 1 y nos predicó de los versículos 18 al 19. Perdón, versículo 24, capítulo 24, donde dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, subraya esta palabra, lo que falta. Subraya esa palabra. De las aflicciones de Cristo por
por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Toma nota, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, vuelve al versículo 24. ¿Qué falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso la obra de redención no está completa? ¿Sí está? ¿Quién dice que está completa? Entonces, ¿qué es lo que falta? Dice, yo voy a cumplir, yo voy a llenar lo que le falta a las aflicciones de Cristo. Hermano, déjeme decirte que nada falta a la obra redentora de Cristo en la que hizo en la cruz. Pero Pablo está diciendo, algo falta. ¿Sabes lo que falta? El mensajero. Si yo me fuese, si Marisa viviese en Rusia y yo la quisiera llevar un anillo de oro, un anillo de diamantes, bueno, primero que me diría, estás loco, a mí no me gusta eso. Pero imagínate que le gustase eso. Y yo gasto todos mis ahorros, le compro un precioso anillo de diamantes y le digo, Marisa, tienes un regalo precioso, muy costoso. Y dice, ¿dónde está? Digo, lo tengo aquí. Y dice, bueno, algo falta. Tiene que llegar aquí, a Rusia. Necesitaría a alguien que estuviese dispuesto a coger ese anillo, que ya está pagado, y hacer el viaje para poder decir, Marisa, aquí tienes el anillo de tu querido esposo. El anillo ya está pagado, pero hace falta el mensajero. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a cubrir ese hueco, ese espacio. Yo estoy dispuesto a llevar el Evangelio a donde quiera que sea. El mensaje de salvación ya está pagado, ya está cumplido. Cristo es el Salvador y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Cristo, recibirle como Salvador personal. Y el precio que tenía que pagar por mi salvación ya lo doy por pagado porque Cristo es el que lo ha pagado. Pero alguien necesita llevar ese mensaje. Hace falta carteros. Me pregunto cuántos carteros hay aquí que puedan decir, yo estoy dispuesto a cubrir lo que falta. Tenemos, voy a cerrar aquí porque el tiempo ya se me ha ido, pero estamos en una época navideña en la que la gente está muy sensible. El domingo quiero llenar lo que falta para que algunas personas escuchen y reciban el mensaje de salvación. Pero hace falta que vosotros seáis los carteros también. Ahí tenemos unas 150 invitaciones. Os pido que por favor cojáis alguna de ellas y lo deis con alegría, con gozo, con una sonrisa. Decir, mira, te voy a dar una invitación para recibir el mejor regalo que puedas recibir. El de la salvación. Te invito a que vengas el domingo. Entonces va a hacer falta que vosotros llenéis ese hueco, ese espacio. Pero que alguien venga aquí como Epafras y diga, este es el mensaje. Cristo vino al mundo no para hacer gugu gaga y dar trabajo a sus padres, sino para crecer y vivir una vida santa y luego convertirse en el rescate por toda la humanidad, todos aquellos que quisieran poner su confianza en él. Epafras fue también uno de esos que llenó lo que hacía falta. Él llegó a su casa y compartió el Evangelio. Hermanos, nos ha tocado a nosotros, vivimos en el siglo XXI y tenemos el deber de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros también debemos hacer como Pablo y decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Seamos, hermanos, de aquellos que pueden llenar el hueco, ocupar los espacios para que la gente pueda llegar a conocer el plan de salvación. Amén. Hagamos de Navidad un tiempo en el que nosotros vamos a dar el mejor de los regalos. El mejor de los regalos. Vayamos anunciando claramente el plan de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, dice, da fruto. Da fruto. Si tú siembras la semilla, dará fruto. Confiemos en eso.
Y que eso nos alegre, que podamos vivir la Navidad, hermano, y disfrutar de ella no por la cantidad de pavo, o la cantidad de cordero, o la cantidad de pescado, o la cantidad de polvorones, o por las luces del árbol de Navidad, o por los regalos que podamos dar de plástico, sino que podamos disfrutar, hermanos, y dar gracias a Dios por lo que la Navidad realmente representa, el nacimiento de un Salvador, del único Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo. Llenemos lo que falta de las aflicciones de Cristo, yendo como carteros a estas personas. Me tengo que quedar aquí, ya son 1:15, y el domingo que viene tendré que interrumpir el mensaje. El siguiente, el hermano Timoteo, va a traernos un desafío para el año nuevo, pero volveremos aquí, seguir leyendo el capítulo 1, porque hay ahí tesoros extraordinarios. A mí me ponen me emocionan muchísimo. Y algunas veces me dan ganas de saltar aquí en el púlpito de lo emocionado que estoy, porque esto es verdad, es el mensaje de verdad, como dice Pablo. Está basado en una verdad, no en superstición. Así que podemos ir con confianza para llevar este mensaje a los demás y decirles, este es el mensaje de verdad, este es el mensaje de salvación. Tú lo necesitas. Oremos, vamos a ponernos de pie. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por la manera como tú diste estas palabras al apóstol Pablo, y nosotros hoy, 21 siglos después, podemos, Señor, disfrutarlas como el primer día. Pero Padre, aunque todo esto sea verdad, todavía faltan carteros, faltan mensajeros, faltan personas que te amen de verdad, que estén viviendo a Cristo en sus propias vidas, que vivan vidas contagiosas, y luego puedan exportar el mensaje de salvación para que otros también puedan disfrutar de esa salvación. Obra en nuestro corazón, Señor, para que se vea de verdad un espíritu cristiano, un espíritu evangelístico, un espíritu de una persona que quiere llenar el hueco, Señor, poniéndose ahí en el camino diciendo, mira, yo tengo algo para ti que tú no has escuchado y que tú necesitas. Obra, por favor, en nuestros corazones. Y si hubiera aquí alguna persona hoy, Señor, que todavía no ha recibido ese regalo de salvación, oh Señor, mueve su corazón, con convicción en ese corazón. Quizá hasta el punto de que al final del culto pueda acercarse a mí y decir, pastor, sé que el mensaje de salvación que usted ha predicado hoy es bíblico, sé que es verdad, pero todavía no tengo a Cristo como Salvador y yo quiero recibir ese regalo. Ojalá, Señor, hubiera alguna persona aquí que abra su corazón a este mensaje para recibir a Cristo como Salvador hoy. Y Padre, queremos también, ya cerrando el culto, que nos motives para poder en la próxima semana hacer como Pablo dice aquí, estoy dispuesto a llenar lo que falta, estoy dispuesto a ir al vecino, a ir a mi familiar, a ir incluso a aquellas personas que me desprecian, estoy dispuesto a llenar ese hueco, llevándoles este mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esta tarea, en Cristo Jesús.